Hola gente, les habla su cazador de leyendas urbanas más recomendado 23 Javix. Hoy les quiero avisar que con este vídeo yo y mis compañeros de The House of the Legends participaremos en el concurso realizado por Sting Chamaleón 31. Bueno, esperamos que nos apoyen y recuerden que los canales somos Juan Link 11, Mi Pixo Juan Daniel 5000 y 23 Javix. Comencemos. La creepypasta de hoy es: mi último videojuego. Estaba aburrido de tantos gráficos en mi cabeza. Los juegos modernos me causaban mucho dolor, aunque son muy emocionantes, ya me estaban empezando a cansar. Después de descansar un poco la mente de tantos videojuegos que jugué, me levanté de la cama y me dirigí para la casa de un amigo para hablar un rato con él. Después de estar un rato en la casa de mi amigo, luego de un tiempo me fui para mi casa, pero cuando iba en el camino me encontré con una señora un poco extraña. Ella me dijo que si quería conservar una vieja caja de cosas que ella tenía para regalar porque su hijo había muerto. Me conmoví mucho. Acepté lo que me quería regalar. Cuando llegué a mi casa subí a mi habitación y abrí la caja. En ella había figuras de personajes de series y muchas cosas viejas, pero cuando miré más en el fondo vi un cartucho de NES. Me dio curiosidad y lo vi. Me sorprendí al ver su nombre. El nombre era Ghosts and Goblins. Recordaba que ese era mi juego favorito de la infancia. Solía jugarlo en casa de mi primo todos los días sin parar. Ese juego nunca me defraudó. Pero no le di mucha importancia. Entonces busqué debajo de mi cama mis zapatos para salir un rato, pero cuando miré debajo de mi cama vi en un rincón una caja polvorienta. Tuve curiosidad. La saqué y la abrí. Cuando la abrí me sorprendí. Allí estaba mi viejo NES. Me pasaron todos mis recuerdos de mi infancia por mi cabeza. Recordaba todos esos juegos clásicos que fueron el nacimiento de lo que ahora son los videojuegos. Me sentí muy emocionado. Recordaba que en mi infancia adoraba jugar el juego Ghosts and Goblins. Entonces lo busqué en la caja que me habían regalado. Eran las 11:30 p.m. cuando lo encontré. Mi madre me dijo que tenía que descansar para ir a estudiar. Pero quería jugar tanto ese juego que fingí que dormía, y cuando ella se fue me levanté y encendí mi NES. Estaba solo en mi cuarto emocionado por jugar el juego. Pero antes de encender el juego sentía como si algo me observaba. Como una presencia que me miraba desde algún lado de mi habitación. Entonces pensé que solo era mi imaginación y no le di importancia. Cuando lo encendí me encantó. Borré mi partida vieja. Y comencé una nueva. Quería volver a ver todos los escenarios del juego, sus enemigos y toda su trama. Ya era la 1 de la mañana y ya casi me pasaba todo el juego. Nunca me sentí tan feliz jugando un juego tan viejo. Supongo que era por ser mi juego preferido cuando era niño. Pero corrí con tan mala suerte que perdí todas mis vidas. Me estaba comenzando a enfadar porque era muy difícil llegar a ese punto. Además, estos juegos viejos tenían un nivel de dificultad bastante alto. Pero con un poco de suerte y algo de experiencia de jugar tantos videojuegos volví a llegar al punto donde estaba. Incluso avancé un poco más, pero con tan mala suerte que volví a perder todas mis vidas. Me enojé mucho y no podía contener mi ira, ya que antes solía pasar este juego sin ninguna dificultad. Pero de repente en la pantalla del televisor salió algo que me dejó impactado. Había un anuncio del juego que decía: ¿quieres darle tu vida a tu personaje? Me quedé impactado y no podía creerlo. Me temblaban las manos de ver ese anuncio. Además, no concordaba con las gráficas del juego. En ese momento presentí que algo andaba mal con ese juego. De repente se azotó mi ventana y tembló por 5 segundos. Me asusté demasiado, pero estaba tan decidido a terminar el juego que hice lo que nunca había hecho. Le di que si quería donar mi vida. De repente tembló por segunda vez. Y me desmayé. Cuando desperté estaba muy confuso, no entendía lo que pasaba. Todo estaba muy oscuro y sentía la misma sensación de cuando iba a empezar a jugar el juego. Cuando abrí bien los ojos vi a un caballero como el del juego. Pero mucho más oscuro, realista y grande, poniendo sus manos encima mío. Le grité y seguía mirándome. Luego entró a mi televisor con una risa muy extraña y decía: felicitaciones, me has donado tu vida. Con una voz áspera y gruesa. Me desesperé mucho, no sabía qué hacer en ese instante. Quería salir corriendo de la habitación, pero había algo que no me dejaba dejar de jugar el juego. Quizás alguna fuerza extraña que provenía del juego. Traté de destruir el NES.
Pero no podía moverme o hacer otra cosa excepto jugar ese maldito juego. Pensé que mi vida iba a terminar. Mi mente se puso en blanco por completo. Nada de mis conocimientos de videojuegos me ayudaba. Todo estaba fuera de mis manos. No sabía cómo controlar esa situación. Entonces pensé que si jugaba el juego hasta terminarlo podría recuperar mi vida. Pero con un riesgo fatal. Si perdía una sola vez perdería mi alma para siempre. Entonces jugué muy cuidadosamente. En ocasiones pensé que no iba a llegar, pero como un milagro del cielo logra llegar hasta el final. Pero no era el final tradicional del juego, sino que tenía unas gráficas muy realistas. Supongo que la bestia que estaba dentro de ese cartucho que controlaba el juego sabía que cuando jugaba juegos con gráficas reales me dolía la cabeza. Entonces sentía como si mi cabeza ardiera de tanto dolor. Pero no podía parar de jugar el juego, lo cual hacía que el dolor se incrementara cada vez más. Estaba en una caverna oscura y estaba todo muy tranquilo. Hasta que algo se acerca y me ataca, por poco me mata. Tenía unos movimientos muy calculados, en ningún otro juego había enfrentado a un enemigo como ese. Estuve en una situación de riesgo que podría acabar con mi vida. Traté de esquivar todo ya que no podía perder. Solo esquivaba por instinto. La adrenalina que corría por mi cuerpo de solo pensar que moriría me mantuvo con vida durante todo el juego. No le hacía daño alguno. Ni siquiera lo tocaba. Pensé que ese era mi fin después de atacar como loco durante un buen rato. Mi mente estaba paralizada por el pánico que tenía de solo pensar que no podría volver a ver la luz del día, la oscuridad de la noche, ni podría volver a ver a mi familia y todas las cosas que me gustan si llegara a perder una sola vez. Me provocaba llorar y tirarme al suelo. Pero pensé que no era momento para ponerse triste y me dije a mí mismo: tengo que esforzarme. Entonces saqué el valor suficiente y ataqué a esa bestia. Pensé que la NES estaba maldita, entonces intenté hacer una cruz con los dedos, incluso grité lo más duro que podía para que alguien viniera por mí, pero no sirvió de nada. Entonces solo deduje que la única forma de salir de este juego con mi alma era destruir la cosa que me estaba atacando. Entonces empecé a mover mis dedos tan rápido como me lo permitía mi cuerpo. Movía tan rápido mis dedos que me sangraron. Mis manos estaban destrozadas y mis ojos rojos porque ni siquiera podía parpadear del miedo que tenía. Solo pensaba en matar a esa cosa, no pensaba en nada más. Hasta que en uno de los intentos por atacar logré darle un golpe crítico y lo destruí. Fue el mejor momento de toda mi vida. Se me salían las lágrimas de la felicidad. Creí que ya era libre. Pero todo llegó hasta allí. Cuando en mi habitación sentía que algo se acercaba hacia mí. Sentía que mi mundo se venía abajo. Y sucedió lo que pasó cuando salió el caballero de la primera vez. Pensé que me iba a volver a llevar al juego. Fue el momento más desconcertante de mi vida. No sabía si era mi fin o me había salvado. Entonces solo cerré los ojos y esperé a ver qué me iba a hacer ese maldito caballero. De repente escuché unas palabras del caballero. Me dijo con una voz áspera y gruesa: ¿quieres recuperar tu alma? Entonces me levanté y grité de la alegría. No sé cómo, pero en ese momento me logré separar del NES. Y sin dudarlo un solo segundo le dije que sí quería recuperar mi alma. Entonces el caballero empezó a reír como con una risa maliciosa y caminó hacia una pared y desapareció. Entonces me desplomé. Desperté 2 días después tirado en mi habitación con los controles del NES al lado mío y en la pantalla de mi televisor decía Game Over. Entonces asustado y confundido me llené de rabia y destrocé mi NES. La pateé hasta dejarla hecha pedazos y el cartucho lo desarmé. Lo quemé y en el humo se veía la silueta de un caballero diabólico. Sentí que había quedado por fin libre de ese estúpido juego. Corrí y bajé donde mi familia y me quedé con ellos. Y años después vivo con miedo y pánico de solo pensar que hubiera sido de mí si no hubiera pasado todo el juego sin perder. Desde ese día no he tomado ni una sola consola de videojuegos para evitar que algo como lo que me pasó aquella vez vuelva a pasar. Bueno, eso fue todo. Esperamos que les guste. Hasta pronto.